Antes de entrar un poco en las preguntas, Silvia, nos has hablado de cómo adaptarnos al contexto cambiante, al entorno, desde un punto de vista emocional. Patricia, nos has contado de cómo el cerebro es capaz de adaptarse, y lo has explicado desde un punto de vista científico impresionante, impresionante. Y una de las cosas que siempre hemos conversado también, Patricia, es esa nota del doctor Valentín Fuster, ¿no? Que dice que el corazón te da la cantidad de vida, pero el cerebro te da la calidad de vida, ¿no? Y yo creo que también para todas las personas que nos escuchan tenemos que poner la neurociencias y la neurología al centro de la atención en este momento. Necesitamos seguir investigando porque una de las cosas que siempre hablamos es, y sobre todo también de por qué el esfuerzo de Novartis en esta dirección y también de democratizar el conocimiento en las neurociencias, en la psicología, por qué no en otras áreas también, es tratar de poner el foco en algo que va a hacer y va a acechar a la humanidad, que es las neurociencias. Y entender nuestro cerebro desde diferentes puntos de vista emocional y también científico creo que nos ayuda en ese camino, y creo que en España tenemos la capacidad y las mentes excelentes para poder llevar la investigación, el desarrollo y la innovación en las neurociencias. Dicho esto, voy a pasar a hacerles algunas preguntas del público. La verdad que hay muchísimas y seguramente algunas van del mismo tema, otras no. Voy a iniciar con digamos, para Silvia. Una persona nos pregunta incertidumbre versus variedad, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, yo creo que la incertidumbre forma parte también de la vida, igual que decíamos que forman parte de los cambios. Nosotros tendemos a evitarla porque, lo que decíamos, el cerebro está más tranquilo cuando conoce el terreno en el que estamos, entonces la incertidumbre nos activa a veces el miedo, la angustia, etcétera, porque no hay ese control que necesitamos. Pero, sin embargo, cuando sales de esa zona de confort y entras en esa parte de incertidumbre, siempre que sea dentro de unos límites, ahí es donde podemos crecer y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de trascender dificultades, etc. Y la variedad, yo creo que la variedad es una necesidad básica que también tenemos todos los seres humanos. Igual que, por un lado, tenemos la necesidad de seguridad, es decir, tendemos a buscar espacios en los que nos sintamos seguros a nivel de, bueno, lo que nos aporta seguridad es tener una relación de pareja, tener un trabajo, tener un sueldo, tener una casa. Buscamos incluir y tener ciertas cosas en nuestra vida que nos den esa seguridad. Pero, al mismo tiempo, también hay una necesidad de variedad. Y la cubrimos pues, con la ropa, con la comida, con los viajes, ¿no? El problema a veces es que, desde mi terreno, es cuando tú priorizas la variedad y encuentras, por ejemplo, y te juntas con una persona o estás en una vida que siempre es lo mismo, ¿no? Acabas cansándote. Igual que si priorizas la seguridad y te rodeas de un entorno en el que hay mucha variedad, te vas a estresar muchísimo. Entonces es importante ser conscientes de dónde nos sentimos más cómodos y quedarnos ahí. Muy bien, ese es un reto para todos, ¿verdad? Ese equilibrio constante, ¿no? Patricia, más o menos también en esta dirección, desde un punto de vista científico, también muy interesante la pregunta que nos dicen, ¿hasta qué punto nos determina la genética esa capacidad de adaptación? Yo creo que depende de lo que uno entienda por capacidad para adaptarse. Yo estoy hablando en el fondo de una capacidad física, literal, o sea, en el sentido de que si a mí me presentan o sea, el estímulo, el cambio lo presenta cuando hay un cambio. Me refiero, el cerebro capta sobre todo la novedad. Es decir, ahora hay un ruido, ¿existe o no? O sea, no sé si me explico. Entonces, en ese momento que se activa, la respuesta cambia. Es decir, la respuesta que tiene el cerebro frente a ese cambio sensorial. Y eso está muy determinado por tus genes, pero muchísimo. ¿Qué ocurre? Que luego, para aquellos que me estén escuchando, que sepan un poco pues, de genética, saben que según qué experiencias uno va viviendo a lo largo de la vida, existe lo que llamamos la epigenética. Que la epigenética son, de alguna manera, centros de control genético que tiene el sistema, que son modulables según nuestra forma de vivir. Lo que comemos, cómo nos comportamos, si hacemos o no hacemos ejercicio, si vivimos una experiencia traumática o incluso trauma positivo. Me refiero que estoy tan contento que no me lo creo, ¿no? Parece que siempre nos focalizamos en lo negativo, pero lo positivo también cambia esta genética. Entonces, estoy de acuerdo con Silvia en el sentido que decía ella antes, que a los pacientes siempre les digo, bueno, intenta cambiarlo, o sea, vamos a ayudarte a cambiar lo que se puede cambiar o lo que puedes tú modular, y hay cosas que son más difíciles de modular. Aquello que es más difícil de modular,
yo creo que ayudo mucho a la gente cuando les explico dónde está su funcionalidad normal, porque habitualmente, esto que he explicado aquí, la gente no lo percibe de forma natural. Uno percibe de forma natural si me gusta comer tomate o no, esto ya me doy cuenta, pero no percibo de forma natural si me gusta estar con ciertas luces. O sea, me molesta, pero no lo veo como algo diferente. No sé si me explico. Es decir, frente a un plato de comida, sabemos que hay gente que no le gustan unas cosas y otras sí. Frente a unas luces, unos ruidos, cómo interacciono yo con el entorno, yo creo que es muy novedoso el entender. Es decir, la gente se queda muy sorprendida de pensar que es que yo pensaba que todo el mundo reaccionaba igual frente a esta luz o reaccionaba igual cuando entro en un centro comercial. No es igual. Y yo creo que sí que todo está muy, vaya, no te voy a decir que sea para nada determinista, pero sí que esa respuesta natural sí que viene de cómo tu cerebro ya viene circuiteado y es como una arquitectura, ¿no? Es un árbol y una sinapsis y una química que va a hacer que ese cerebro responda de una manera o de otra frente a ese cambio. Pues hay una parte, supongo que conductual, que si tú lo aprendes, por ejemplo, de tus padres, el cerebro también supongo que se va moldeando y va incorporando esos cambios, ¿o no? El problema es que yo te preguntaría cuánto te pareces tú a tus padres, en casi todo, ¿no? Entonces, seguro que tus padres, bueno, no lo sé, pero son rubios, tienen ojos pues verdes, una cara ancha, se parecen a ti. Entonces, sí, aprendes cómo son tus padres, pero es que yo creo que... Claro, igual ya viene determinado claro, y o sea, pensamos es que hay que mucha es cosa que ya no lo es. que hay mucha cosa que ya es genética. Claro. Y luego, por supuesto, si aprendes conductas, pero esto son respuestas muy innatas. Esto es algo que no puedes controlar. Si yo te presento un estímulo, vamos a ver qué actividad eléctrica se genera. Esto no es moldeable. Sí, Es decir, y esto es algo que yo creo que también, desde el punto de vista a veces de los psicólogos, que podéis recomendar, no sé tú, porque no te conozco a nivel profesional, pero si recomiendas que la gente se relaje. Es que hay gente que no puede físicamente relajarse y necesitan otras estrategias, y otros trucos y otras maneras de poder relajarse. Entonces, esta especie de respuestas para todos, todo igual, yo creo que igual que en medicina vamos a ir hacia tratamientos, ¿no? La famosa medicina de precisión, que es en el fondo una medicina personalizada a nivel biológico, Las ómicas es una mezcla entre la genómica, la transcriptómica, que es un poco todo esto que llevamos todos dentro, que son proteínas, genes, que condicionan funcionalidad. Yo creo que a la larga podremos, o sea, la intención de este programa, por ejemplo, nuestro, y me imagino que otros en el mundo, es poder llegar a definir pues estas respuestas. Yo creo que en su momento, por eso, yo creo que sí que fuimos muy innovadores y la realidad es que, pues sabes, Orlando, que conseguimos financiación desde la Caixa, ¿no? Y la Caixa la verdad es que vio que en lo que estábamos proponiendo se salía un poco de lo habitual. Es decir, que la línea de investigación de intentar definir mejor cómo el cerebro responde y entender que probablemente no todos sean iguales y que hayan algunos, porque además nuestra un poco limitación humana hace que creemos categorías, ¿no? Seguro que va a haber como 3 o 4 que responderán de una forma diferente. Yo creo que sí que es innovador y que espero que a la larga pueda ayudar a que vosotros también tengáis más recursos para poder explicar cómo gestionar estos cambios que van ocurriendo a lo largo de la vida. Sí. Silvia, antes de pasar a una pregunta que tengo también muy interesante para ti, entonces, porque hay muchísimas personas que nos están escuchando y no todos pertenecen al mundo de la ciencia, ¿no? Es interesante cómo de frente de un buen plato de comida, de cualquier, yo soy peruano y me encanta el ceviche, me encanta el helado, pero ¿qué suele pasar? Que estamos en casa y dicen, oye, cuidado con el colesterol, cuidado con la diabetes, pero hay que tener cuidado porque eso lo que estás comiendo va a impactar en tu calidad de vida, en tu cerebro y en las funciones de tu cerebro probablemente. Entonces tenemos que comenzar a darle esa importancia que merece y seguir continuando en la línea de investigación que mencionabas, ¿no? Sí. Pero ese foco todavía no está en las personas. Hay que ayudarlo. Silvia nos pregunta, ¿cómo definirías a una persona solvente emocionalmente? Pues yo creo que es una persona que se adapta a los cambios y que sabe resolver esas situaciones que le sacan de esa zona de confort y que sigue adelante, que no queda atrapada, ¿no? Vives un cambio en tu vida y no caes hundido no caes en una depresión, puedes pasar unos días, es decir, que no caigas en una depresión no significa que no transites distintas emociones en ese proceso de adaptarte a tu equilibrio, ¿no? A tu estado de equilibrio emocional y psicológico de nuevo. Entonces es una persona que acepta las cosas que no están en su mano, que no dependen de ella, ante las que no puede hacer nada
y un poco como decía en la charla, que es capaz de plantearse a partir de ahí qué puedo hacer. Si te deja tu pareja, pues estarás unos días que estarás muy mal, tienes que aceptar esa nueva realidad, pero después seguirás adelante, no quedarás ahí meses y meses y por qué y por qué. Y como esto ante cualquier cambio en la vida. Y mira, Silvia, Maribel nos pregunta, y en esas fases, si te saltas a la fase del duelo, ¿tendrás que volver a ellas antes de avanzar? Bueno, no es necesario, es decir, el duelo son unas fases que a veces se pasan muy claramente, a veces la rabia no la sientes y vas directamente a la tristeza, o hay personas que ni se enteran de que atraviesan ese proceso. Entonces, lo importante es que tengamos claro que hemos llegado a la aceptación, y tú sabes que has llegado a la aceptación después de ese cambio porque ya no te duele esa pérdida. O puede que te duela, pero no te paraliza, no te invalida, no te impide seguir adelante, seguir creciendo y seguir con tus nuevos proyectos. Muy bien, muy bien. Estoy saltando de un tema a otro porque la verdad que estamos teniendo muchas preguntas. Y Patricia, aquí son dos que están conectadas. ¿Sí? Has hablado de migraña en tu talk y te las hago las dos. Dice, ¿en qué es disfuncional el cerebro de una persona con migraña? Y la otra, una que hemos hablado muchísimas veces, ¿se puede curar la migraña? Bueno, estaba pensando un poco más una palabra, o sea, que le has dicho lo de la solvencia. Yo creo que están los recursos, tener recursos, ¿no? Y no es que quiera no decir que lo que has dicho es correcto, es muy correcto. Pero estos recursos, cada vez nos damos cuenta que el cerebro tiene también depósitos energéticos físicos, ¿no? Que es además, y probablemente una parte de ese agotamiento hace que dejes de tener recursos. Y cuando empiezas a recuperar el agotamiento, ¿no?, que puede ocurrir en ciertas situaciones, a veces emocionales, que estás un poco, las preguntas van hacia allá porque supongo que los que nos escuchan ahora pues les gustaría tener más recursos emocionales para poder superar los momentos de estrés, pero yo creo que a veces también es una cosa que no nos damos cuenta de lo físico que es. Ese dolor al final o ese momento de dificultad y cambio. En cuanto a en qué es disfuncional el cerebro migrañoso, yo creo que a mí la palabra dis no me gusta, disfuncional. Funciona de una manera diferente. Y además, esta manera diferente hasta puede ser, en algunos casos, interesante para esa persona en ese momento o incluso para la sociedad en general. Nosotros siempre, o sea, lo que estaba comentando al principio, o sea, un 20% más o menos de la población tiene ataques de migraña, más o menos un 2% los tiene de manera muy grave, es decir, que realmente les incapacita, pero el tener este grupo de población que es capaz de percibir los cambios tan fácilmente, es decir, casi adelantarse a lo que va a ocurrir. Seguro que muchos que sufren ataques de migraña saben que cuando va a cambiar el tiempo notan antes que van a tener un ataque de migraña porque está cambiando el tiempo. Yo siempre digo que esto seguro que existe todavía entre nosotros porque nos ha facilitado el que nos adaptemos a los cambios que han ido viniendo, o sea, grupales. Yo siempre digo que iba bien tener en la cueva algún migrañoso porque avisaba de que iba a caer una tormenta y ahí les hacía dormir dentro de la cueva y no fuera esa noche, ¿no? Y esto ha hecho que al ser algo que nos ayuda tanto a poder sobrevivir como especie, que nos interese mantener un grupo de personas que sean un poco los que nos alerten de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Tienen una mayor casi conexión con la Tierra, podríamos decir, a nivel un poco ya filosófico y poético, ¿no? Y a nivel de la cura, bueno, yo creo que a mí me gusta más hablar de la palabra control. Yo sí que espero que durante mi vida profesional pueda haber un cambio en el sentido de encontrar maneras de poder controlar los ataques, sobre todo. Quiero que las personas que escuchan entiendan que su cerebro no va a cambiar del todo, es decir, este cerebro migrañoso poco naces y te mueres con él. Lo que a mí me gustaría es que los momentos en los que uno va a tener migraña, es decir, un ataque de migraña, que es lo que entienden las personas como la enfermedad, sean un poco más predecibles, sean controlables, e incluso, que no lo he explicado hoy, el tener un ataque de vez en cuando es casi necesario para ese cerebro, pero no es lo mismo que ocurra de una forma impredecible, que sea de una manera un poco más predecible y casi hasta que pueda escoger cuándo me reseteo, porque al final un ataque de migraña es como un reset. Yo creo que si es menos frecuente, más controlable, genera menos ansiedad anticipatoria al ataque, pues tendremos que estar todos contentos. Y ojalá que esto lo podamos ver en los próximos, no sé, yo diré, vamos a decir 20 años de vida. Gracias, Patricia.
Voy a pasar a otra pregunta para Silvia y luego hay preguntas para ambas. Dice Silvia, nos preguntan, dice, cuando enfrentamos un cambio, afecta no solamente a nosotros, sino también directo o indirectamente a las personas a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué consejo nos darías para manejar esta situación? A ver, nosotros si nos enfrentamos a un cambio que es deseado, nosotros tenemos que hacer prevaler lo que nosotros deseamos y las otras personas tendrán que ir adaptándose. Si estamos pensando en los demás, no vamos a avanzar nosotros. Cuando es un cambio que no es deseado y que acaba afectando a los demás igual que a nosotros mismos, pues todos vamos más o menos en el mismo barco. Entonces, yo creo que se trata de buscar herramientas que nos permitan sobrellevarlo, ir adaptándonos, seguir adelante y encontrando esa zona de confort de nuevo. Pero cada cual, yo creo que tiene que hacer su propio proceso de adaptación. Y en ese proceso, porque justo han entrado dos preguntas más también de Yolanda, nos dicen, y esos procesos de transformación también a veces están relacionados a los miedos, ¿no? Dice, ¿cómo salimos? Dice, los miedos en muchas ocasiones nos impiden afrontar una toma de decisiones y un análisis también de la situación correcta, ¿no? Dice, ¿cómo salimos del miedo para ser operativos? La redirección hacia el cambio requiere estabilidad emocional y eso suele ser lo más difícil para paliar cuando el miedo impera. ¿No? Claro, tú tienes que analizar si ese miedo te está paralizando y no hay un peligro real, como decíamos antes, y te está impidiendo avanzar. Entonces, para superar ese miedo, siempre la herramienta básica es exponerte a él poco a poco y de una manera paso a paso y enfrentándote. Va muy bien, por ejemplo, las visualizaciones, visualizarte en esa situación y haciendo y atravesando esa situación correctamente, va preparándote. Ahora me dirás si es así o no, porque se utiliza mucho, incluso en deportistas y demás, para prepararte para enfrentarte a una situación que es un reto, etcétera, que tienes mucha presión. Y lo mismo pasa con las personas que tienen miedo escénico, ¿no? Como hablar en público. Es una herramienta la de visualizarte haciendo eso y sintiéndote seguro, sintiéndote que lo haces tal y como lo quieres hacer, yo entiendo que hace que tu cerebro se prepare para que cuando lo vivas de otra manera. Yo lo he practicado en mí misma y doy fe que funciona muy bien. Entonces es una herramienta que recomiendo. Muchas gracias, Silvia. Patricia, una pregunta para ti. Dice, el doctor Javier Blanco, dice, técnicas de relajación, enseñanza psicológica y otros, ¿puede modular como mecanismo epigenético la alteración cerebral? Sí, a ver, yo creo que sí, que puede modularse, pero no todo el mundo responde igual a las mismas técnicas de relajación. Yo creo que hemos adoptado técnicas que son, yo siempre digo, de una filosofía un poco más budista. Entonces, yo hago siempre un poco esta broma, que no sé si es políticamente adecuada, pero que en Nepal viven a 6.500 metros, es decir, tienen una una situación vital diferente que la situación mediterránea, en la que tenemos una energía solar, horas de sol, forma de vivir, de comunicarnos, que es muy diferente. Entonces, al final, yo creo que no estoy tan segura que para todo el mundo todas las técnicas que hay, incluso la de visualización, que ahora te diré lo que opino de ella, sean las más adecuadas. Entonces, aquí la gracia para el futuro será encontrar qué técnicas son las que más ayudan a relajar a los diferentes tipos un poco de funcionalidades cerebrales. Los podemos un poco llamar, el cerebro migrañoso para mí es una de ellas, pero hay otro tipo de cerebros que a lo mejor pues, funcionarán de otra manera. En cuanto, por ejemplo, que decíamos la técnica de visualizar, que me preguntaba, porque te contesto porque me lo estabas preguntando. Yo creo que sí, mientras verbalices. Yo creo que verbalizar es muy importante, porque no todo el mundo, por ejemplo, tiene la misma capacidad imaginativa. Entonces, el que yo me pueda imaginar, por ejemplo, dando una conferencia, no todo el mundo a lo mejor es capaz de visualizarlo, sobre todo si nunca lo has hecho, ¿no? En cambio, si explicas, es que yo creo que cuando saldré lo que vas pensando de lo que ocurrirá en cada etapa, por ejemplo, es que saldrá al escenario, entonces ¿qué pasará? Pues se encenderán las luces. Entonces me lo puedo a veces ir imaginando. Es decir, que por ejemplo, la técnica de visualización
sí, pero, ¿no? O sea, que para algunas personas hay que incluso llevarla al detalle de que lo verbalicen. En cambio, por ejemplo, verbalizar algo es algo que es muy común en la especie humana. Todos hablamos, es decir, todos más o menos sabemos, pero bueno, que a lo mejor no lo conseguirás con algunas personas. A lo mejor unas personas es un ruido, ¿no? Es una música, depende. Lo que les ayudará a situarse en ese contexto y poder como expresarte a ti como psicóloga cuál es el miedo, qué es lo que me va a lo mejor a bloquear en ese momento cuando esté, por ejemplo, pues hablando en público. O sea, que añadiría ese detalle, ¿no? De que sepan verbalizar lo que creen que les va a pasar en ese momento. Mire, una de las cosas que he utilizado en mis últimos años es la técnica de visualización. También antes de venir acá digo, ahora me voy a sentar a hacer el Neurotalks, cómo visualizo un éxito, ¿no? Pero nunca había probado el hablarlo a mí mismo. Sí, a ti mismo o a tu psicóloga. Sí, sí. Al neurólogo quizás no hace falta, no os preocupéis. Y después también es importante, yo creo, la parte, porque está la visual, la auditiva y la parte del sentir, la parte más kinestésica, de tratar de conectar con las emociones que sentirías cuando estés ahí, que quieres sentir, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que yo utilizo también como truco, ¿no? que tú decías. Por ejemplo, los ataques de migraña. Los ataques de migraña, cuando viene la persona, se siente siempre, cuando verbaliza lo que le pasa, es que estoy sola, me siento aislada en el mundo. Claro, porque además el propio ataque, porque cada vez, sobre todo cuando ya les molesta siempre un poco todo entre ataques, pero cuando tienen un ataque, la luz, los ruidos, y se tienen como que encerrar un poco en la habitación. Pues yo les digo, pues esto que estaba comentando en la diapositiva, pues hoy hay 86 millones de personas como tú, no estás solo. ¿Qué es estar solo para ti, no? Y tienes pues a mí, que te entiendo como médico. Entonces, lo que quiero decir es que sí, que tienes toda la razón, que a veces pues siento, luego existo, y yo creo que este análisis de las emociones y la madurez para analizarlas no es una cultura popular, no es algo que se eduque con facilidad. O sea que sí que... Hay una pregunta para ambas que más o menos está relacionada, porque hemos hablado de la visualización, la verbalización, hemos hablado también al inicio, Silvia, también cómo aceptar el cambio, no resignarnos, y son todas técnicas, ¿no? Pero Mónica nos dice, ¿podemos entrenar a nuestro cerebro de forma consciente a adaptarnos a los cambios significativos del entorno? Y antes que me conteste una nota también aquí, ¿no? En el mundo empresarial también, porque hay muchas personas que nos están viendo también en el contexto laboral, una de las cosas que nos han enseñado, y lo comentaba también en Neurotalks anteriores, a prepararnos para el cambio constante. Es decir, nosotros para enfrentar el cambio. Pero nos hemos dado cuenta que ahora que tenemos que prepararnos para ser constantemente cambiados de un COVID o de situaciones externas que puedan influenciarle. Más o menos lo han explicado en vuestra charla. Entonces, en todo esto, ¿cómo podemos entrenar a nuestro cerebro? No solamente a enfrentar el cambio, sino a ser constantemente cambiados. Bueno, yo creo que en cuanto al concepto, por ejemplo, que comentaba Silvia inicialmente, de que me enfrento a una situación nueva y entonces, pues, por ejemplo, puedo utilizar la técnica de visualización, sí que es cierto que contra más practicas, es decir, contra más salgo a escena, que es un poco que también lo has mencionado, ¿no? De irme exponiendo al problema o al miedo que yo pueda tener, normalmente, pero no en todo el mundo, a medida que lo repito, empieza a automatizarse. Es decir, deja de ser una acción consciente y voluntaria, sino que empiezo a automatizar, en el fondo a ahorrar recursos energéticos para no gastar tanta energía en lo que me supone algo que ya estoy haciendo todos los días. A veces pongo el ejemplo de empezar a caminar. Seguro que a un bebé, lo que pasa es que no se acuerda, el ponerse de repente de pie debe haber una sensación de vértigo, ¿no? Y empezar a caminar, y todas las veces que me voy a caer, por suerte no nos acordamos, pero llega un punto que ya no pensamos y caminamos de forma habitual. Yo creo que lo que nos falta son entender que sí que podemos entrenarnos más de lo que nos podríamos imaginar, y que eso ocurre contra más veces hemos estado expuestos a un cambio que hemos considerado trascendente o traumático, que es decir, que nos impacta un poco. Porque, como igualmente decía Silvia, desde que nacemos hasta que nos morimos, la vida es un puro cambio diario. O sea que entrenados al cambio estamos. El problema son los cambios que tienen o que generan, que seguro que lo sabéis definir mejor vosotros, una situación de impacto emocional. Ese nivel de estrés. Sí. Silvia, mira, siguen saliendo preguntas, y si le doy de nuevo a renovar, acerca de la adversidad, del miedo. Dice de nuevo, Silvia, has hablado de los miedos. ¿Cuál es tu consejo? ¿Tu consejo es que siempre hay que enfrentarlos y afrontarlos o no?
Depende de si ese miedo te está impidiendo acceder o llegar a un objetivo que para ti es muy importante y que tú deseas y que quieres conseguir, y realmente es un miedo que aparece cuando no hay un peligro real para ti, sí, yo creo que es importante enfrentarnos a él, trascenderlo para conseguir aquello que deseamos, porque entonces nos vamos a sentir mejor. Si sientes que hay un miedo que te está paralizando y te impide conseguir algo muy importante, tal vez después con el tiempo lo vas a lamentar, ¿no? Y te vas a arrepentir. Entonces depende, yo creo, del nivel de importancia que tenga eso que te está impidiendo y de si hay un peligro real o no. Bueno, creo que también ahora en este momento de pandemia, la situación de seguramente ansiedad, depresión, seguramente Patricia, tú nos puedes contar mucho más. Se ha visto un pico, ¿no? Y estamos seguramente en una cara que nadie quiere ver o nadie quiere enfrentar, ¿no? Seguramente la ansiedad, la depresión ha aumentado en estos últimos 12 meses de pandemia, ¿no? Y por eso también hay muchas preguntas. Patricia, hay preguntas también acerca de la migraña otra vez, ¿no? Nos has hablado mucho de la migraña y mira, hay dos en una relacionada a la pandemia. De MAJ, ha puesto sus iniciales. Durante este periodo de pandemia, ¿se sabe si la incidencia de migrañas ha aumentado debido a esta situación anormal que estamos viviendo? Esa es la primera y mira, te hago yo la pregunta. ¿Y la migraña es un factor de longevidad? Bueno, no sé si la migraña es un factor. Empiezo por la rápida, es decir, que no sabemos si la migraña es un factor de longevidad o no, pero seguro que el tener migrañosos, esa es la sensación que nos da a los expertos, tener migrañosos en la población ha ayudado a que la especie humana haya podido, no sé si ser más longeva, pero más longeva a lo largo del tiempo. Esto significa que hayamos conseguido pues, ir sobrepasando pandemia tras pandemia, que hayamos conseguido ir adaptándonos a todos los cambios que tenemos y conseguir encontrar soluciones y recursos porque nos ayudan a predecir un poco el cambio que se está acercando un poco, así de manera muy filosófica. En cuanto a la primera parte de la pregunta, si me la recuerdas. Sí, si es que dice durante este periodo de pandemia, ¿se sabe si la incidencia de migrañas sí. ha aumentado debido a esta situación? No, yo diría que no tenemos todavía ningún, llamémosle, informe sobre si la incidencia, que esto es el número de, llamémosle, diagnósticos de migraña que se van haciendo de forma anual ha aumentado. Sí que puedo decir por nuestros pacientes que tenemos dos tipos de reacciones, os diría. Hay personas que tienen lo que denominamos una migraña crónica, que es una migraña muy incapacitante, definida por tener más de 15 días al mes de migraña y que ya viven una vida muy confinada de manera habitual. Y de hecho, cuando hablo con ellos, casi me dicen que para ellos su vida ha cambiado muy poco, ¿no? Porque ellos siguen estando en su casa, o sea, lo que solían hacer, y un poco casi dicen, bueno, ahora el resto del mundo entiende lo que significa estar confinado un poco. O sea que yo diría que hay pacientes que no sé si están peor porque en el fondo han seguido un poco el mismo tipo de vida que tenían antes. Luego sí que es cierto que todas aquellas personas, pues que sobre todo, lo comentaba también antes Silvia, yo creo que está habiendo mucho estrés por dos motivos principales. El primero es que no sabemos cómo se va a gestionar esto, cuándo se va a poder acabar. Y sobre todo esto está además teniendo un impacto muy importante a nivel económico-financiero. Yo creo que tardaremos, espero no decir una generación, pero de unos años en poder recuperarnos y volver a lo que pensábamos, que no será nunca igual, pero a tener una fluidez económica como la que teníamos antes, y esto va a impactar a personas que es seguro que cada uno, es decir, el migrañoso no va a tener más ataques de migraña por estar más o menos estresado. Es decir, la gente por estresarse, si no tiene el gen de la migraña o el cerebro migrañoso, no le van a dar ataques de migraña. Pero aquella persona que lo tenía a lo mejor un poco, que llamamos nosotros, que estaba latente pero que no acababa de expresarse, pues puede ser que en un momento pues, de adaptación a una pandemia tan importante como la que estamos viviendo, pues sí que sea un momento en el que empiece a tener ataques. Pero no pasa a todo el mundo, es lo que quería intentar decir. O sea, es falso, entre comillas, que simplemente el estar estresado genera ataques de migraña en la población si no tienes ya una predisposición genética. Patricia, relacionado con eso, uno de los temas también que a mí me suelen preguntar también, ¿no? Porque hablamos de migraña, ya sabemos que la migraña no es un simple dolor de cabeza, pero cuando hablamos del dolor en la cabeza es la pregunta que sale normal, y me lo preguntaba hace poco, oye, ¿pero el cerebro siente dolor?
Sí, es una buena pregunta que hace mucha gente. No, el cerebro no tiene receptores nociceptivos, ¿eh? Dentro del cerebro no hay receptores nociceptivos. Los receptores el cerebro es una víscera, ¿eh? Es un músculo, pero oficialmente a nivel anatómico es muy complejo, pero es una víscera. Las vísceras, como el estómago, tienen los receptores en las paredes, es decir, en las cubiertas, que en el cerebro se denominan meninges. Entonces, los receptores nociceptivos están especialmente localizados en los que llamamos nosotros aferentes, que son los receptores trigeminales, el nervio trigémino y también, bueno, trigémino cervical y la parte de atrás que está inervada por los nervios cervicales altos, que van muy cerquita o juegan en paralelo con las arterias durales, son los que nos indican que se está produciendo un problema en esta víscera, entre comillas. Es complicado explicar el por qué duele exactamente, pero ya os digo que no duele el cerebro, duele la periferia, duelen las meninges. Gracias, Patricia. Silvia, nos has hablado, ya estamos terminando, vamos a contestar solo algunas preguntas porque no terminaríamos todo el tiempo. Nos has hablado de que no hay que quejarse, no hay que pasar por víctima en tu charla, ver las opciones que tenemos, ¿no? Y el tercer tema que has dicho es luego focalizarte, ¿no? Focalizarte en lo que verdaderamente es importante en ese momento. ¿Qué otras herramientas más? Porque esa es una herramienta muy potente, ¿no? Bien definida. ¿Qué más herramientas nos puedes dar? Porque sigue llegando temas sobre la incertidumbre, ¿no? Para poder surfear en épocas de elevada incertidumbre como lo has hecho anteriormente. Bueno, pues por ejemplo se me ocurre analizar un poco qué es lo que has sorteado hasta ese punto, qué es lo que has superado, qué es lo que has ido trascendiendo esas dificultades hasta ese momento, para que puedas tomar conciencia de cuáles son tus capacidades, cuál es tu potencial, cuáles son tus dones, tus talentos. Y si no eres consciente de eso porque no te ha pasado nunca nada o no recuerdas nada parecido o nada que puedas conectar con eso, pues también puedes hacer un trabajo de autoestima para analizar dónde están esas partes fuertes. Por ejemplo, a nivel de creencias, nuestras creencias, aquello que nos decimos a nosotros mismos, nos condiciona mucho a cómo nos sentimos y cómo acabamos actuando, ¿no? Como cuando tú te dices, esto no es para mí, yo no merezco tener éxito, yo no voy a ser capaz de trascender esa dificultad. Eso nos afecta mucho a cómo nos sentimos y acabamos renunciando a veces a muchas oportunidades. Entonces, hacer un trabajo para darnos cuenta, para tomar conciencia de cómo es ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y cuáles son esos mensajes que nos condicionan, nos bloquean y nos impiden avanzar. Yo creo que es un buen trabajo para poder trascender también esas dificultades y atravesar esos cambios con éxito. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Y ahora sí, la última pregunta con un titular tal vez para quedarnos, ¿no? Porque después que hemos tenido estas dos charlas magníficas, es ¿qué consejos nos pueden dar para cuidar a nuestro cerebro? ¿No? Hemos hablado de la parte científica, de la parte emocional. ¿Y qué consejos le darían rápidamente a todas las personas que nos están escuchando de cómo cuidar nuestro cerebro? Bueno, yo por mi parte les diría, yo tengo una filosofía que yo llamo Yo me amo, que se basa en 3 pilares muy importantes, que son el cuerpo, la mente y las relaciones. Entonces, para mí, al final acabas cuidando el cerebro cuando cuidas tu cuerpo haciendo ejercicio y alimentándote de forma sana, cuando cuidas tu mente vigilando ese diálogo interno y alimentándolo con pensamientos que te nutran y cuidando y rodeándote de relaciones sanas que te aporten y que te hagan crecer. Gracias, Silvia. Patricia. Es difícil de mejorar los consejos de Silvia. Yo añadiría quizá que una manera de mantener siempre al cerebro contento, en el fondo, es con el aprendizaje y en el fondo los pequeños retos. Si no hay un poco de dificultad, como que esa autoestima, no he hecho algo bien, en el fondo no tenerle, entre comillas, miedo a todos estos pequeños cambios, porque muchas veces pueden reforzar hasta la autoestima que tenemos. Pero sí, yo diría que nunca dejéis de aprender, que el aprendizaje ayuda a poder ir evolucionando. Que mantengáis la arquitectura del cerebro, es decir, esa flexibilidad un poco viva, es decir, ser un poco flexibles, que decías también al principio. Y esto también, entender que las relaciones son un poco la manera en la que podemos crear, ¿no? Una arquitectura social y que es muy importante también. Y no sé si es que es difícil de mejorar lo que has dicho, ¿eh? Ya es que claro, esto... Pero sí, mens sana in corpore sano.
Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Silvia. Doctora Patricia Pozo, neuróloga del Hospital de Vallebrón, y Silvia Congos, psicóloga reconocida y experta en autoestima. Para cerrar, quiero agradecerles a todos por haber estado con nosotros.